Hola, bienvenidos una vez más aquí a Ronda de Editores. Estamos transmitiendo como siempre desde la cúpula del CCK junto a nuestros editores invitados del día de hoy para recorrer algunos temas de la actualidad. Hoy está con nosotros Pablo Sirven, que es secretario de redacción del diario La Nación, diario que hoy elige como título principal el tema del fin de la feria judicial y que la expresidenta Cristina Kirchner va a ser indagada una vez que termine la feria judicial en una causa que tiene Julián Ercolini por causas de corrupción. También Claudio Saboya, editor de Política y Judiciales del diario Clarín. Clarín ha tomado como tema central en su tapa de hoy la presencia de Mauricio Macri en La Rural, que mostró el regreso de un presidente a una inauguración de La Rural en 15 años que esto había dejado de ocurrir. Página 12, está con nosotros Martín Granowski, columnista de Página 12. Vuelve sobre el mismo tema, pero con otra perspectiva totalmente diferente. Las penas son de nosotros. Después está con nosotros también Carlos Burgueño, del diario Ámbito Financiero, un diario económico que, como los diarios económicos, no se edita los fines de semana, pero el viernes había terminado justamente con un tema que debuta el lunes, que es el blanqueo de capitales que se reglamentó y señala Ámbito que para esto van a estar utilizando los datos del ANSES. Finalmente Javier Calvo, jefe de redacción del diario Perfil, también con el tema de la polémica de esta semana del uso de bases de datos con otros fines para los que fueron originalmente recaudados dentro de las dependencias del Estado. Bueno, los invito a charlar con ellos. ¿Cómo va, Pablo? Bienvenido. Hola, ¿cómo estás? ¿Bien? Muy bien, gracias. Gracias por la invitación. Bueno, el lunes, hoy terminan las vacaciones de invierno, pero la feria judicial también, ¿no? Sí, y por suerte, entre comillas, para los periodistas también, porque este gobierno no tiene un relato específico como el anterior, pero de alguna manera se da un relato en paralelo que viene por la justicia, ¿no? Por todas las causas que de pronto se activaron tan fuertemente en la justicia federal. Y la semana vuelve con todo, es decir, vuelven de descansar la justicia, pero mira, ya desde mañana tenés a Julio De Vido, a la hermana Celia Inés Aparicio del convento que recibió los bolsos de los 9 millones de dólares, ¿no? El martes la esposa de López, fatal al contador Galera, el miércoles López, que va a ser indagado por sueños compartidos, y el jueves López de vuelta por ocultar de quién es la casa donde vivía en Tigre, ¿no? Y a todo esto, un conjunto de fiscales que está preparando de alguna manera cómo llamar a indagatoria a la expresidenta Cristina Kirchner, no ya por la causa que se presentó de Bonadío, de dólar futuro, Bonadío, sino ya las causas que tienen más que ver con corrupción, con lavado de dinero, con las causas sobre Sur y los sauces. Claro, sí, bueno, Cristina Fernández de Kirchner ya está instalada en Capital nuevamente, seguramente para el Frente Judicial, aunque Clarín hoy arranca como tema principal con el tema de Macri en La Rural, ¿no, Claudio? Macri en La Rural es una noticia del día, es el regreso del presidente después de 16 años a lo que era la muestra donde hace mucho tiempo se definía mucha política en ese lugar, ¿no? Los presidentes eran evaluados con aplausos y abucheos al mejor estilo teatro de variedades, por el campo, esa entelequia que tiene un recorte también muy particular en el lugar, en la muestra de la sociedad rural. Ayer volvió Macri, fue celebrado, fue festejado y es un poquito el reflejo del sector productivo, el único que está más contento con las medidas que el gobierno tuvo en estos primeros meses. Sí, hubo quejas de los socios radicales, incluso que esperaban, parece, algún tipo de reivindicación de la figura de Alfonsín, que había sido abucheado ahí, ¿no? Martín Granowski, ustedes también van con ese tema en tapa, ¿no? Con las penas son de nosotros, le faltan las vaquitas son ajenas, a título Atahualpa Yupanquesco de Página 12. Estaban la discordia de los radicales o la amargura de los radicales, pero hay una cosa, el sector productivo agrario que apareció muy fuerte, está en la nota de Rulo de la Torre y está en los otros diarios también, que es el tema, y estuvo en los discursos, que es el tema de la queja de los tamberos. Y los lecheros, que es un tema grave. Inclusive, yo aquí tengo tomado de la crónica de Rulo de la Torre, Echeverre pide una lechería abierta al mundo y un Estado presente. Es decir, ¿qué es La Rural pidiendo un Estado presente? Es sostengan los precios porque no podemos competir, interpreto yo, es una de las posibilidades. Sí, faltó el dirigente de la Federación Agraria también y se interpretó, ¿no, Carlos? Como justamente un malestar por el tema lechero. A ver, lo que anda bien en el campo es la soja.
Los cereales, lo que Sí, se claro. exporta, o sea, a lo que se le bajaron las retenciones. ¿Vos sabés cuál es el segundo sector que mejor le va después del campo? La minería. El otro sector al que le bajaron las retenciones. Entonces, evidentemente pasaba por ahí más la devaluación. Más la ¿no? devaluación, sí, Más la claro. devaluación de principio de año. Pero, ¿vos sabés cuál es el vehículo, el auto más vendido en lo que va del año? Una 4x4. Sí. Portanamarca. En el primer semestre. En el primer semestre. Sí. Una camioneta. Que desplazó al chiquitito dos puertas que había sido un poco, ¿no? Sí, o El- sea, uno pensaría, bueno, un país como la Argentina, ¿cuál sería el auto más vendido? Un auto chiquito, un auto de clase media, que se pueda comprar con un plan de ahorro. No, una 4x4. Y el año pasado en las Expo Agro se agotaron la venta de maquinarias agrícolas, ¿no? Sí, Por hay- miles de millones de pesos. Hay en la rural, que fui en la semana, no fui ayer, fui en la semana, hablé con una fábrica, una empresa muy grande de Las Varillas, de Córdoba, dice que tienen todo vendido, o sea, obviamente fabrican a encargo, todo vendido hasta el año que viene. Entonces, evidentemente, es verdad que el campo reaccionó, que el campo está andando bien. Ahora, ¿cuál es el problema del campo? Perdón, la palabra no es muy feliz, pero bueno, el derrame a la economía del campo es muy leve. El campo le sirve al gobierno porque le deja divisas, pero no porque reactive la economía. Es muy poco reactivante. ¿no? Entonces está bárbaro que el campo le vaya fenómeno Pero por no la tenés un devaluación y derrame, las decís vos, retenciones. del campo a la ciudad. No, y bueno. Pero además- la gente la ve pasar. Pero ¿te acordás cuando en el gobierno de Néstor Kirchner, cuando los commodities estaban, bueno, muy por arriba, las economías regionales reaccionaron, fue un poco del interior hacia la capital, ¿no? Después, claro, vino más adelante el tema de la resolución 125 y ahí se cortó también un poco. Bueno, esa ahí cadena. fue un antes y un después, ¿no? Pero Ahora hay- si vos te parás en Rosario, Sí. en el monumento a la bandera, y mirás para los costados, y mirás una foto de lo que era en el 2001 y lo que es hoy, decís, ¿de dónde salieron todos estos edificios? Parece Miami. Bueno, son todos edificios Campo. de los ojeros. Claro. Ahora, interesante el perfil, Javier hace ¿no? como un podio y parece como el aplausómetro volcado a María Eugenia Arrasó Vidal, ¿no? Arrasó Vidal. Sí, arrasó Vidal. De hecho, se da justo en momentos donde vienen de una semana y de unos días con algunos cortocircuitos con el gobierno nacional. ¿Vos decís como elemento novedoso? Sí, sí, sobre todo porque nosotros contábamos en la edición de ayer un diálogo en los famosos encuentros en Olivos, donde Macri un poco le dijo a Hernán Lacunza, al ministro de Economía de la provincia de Buenos Aires, así que ustedes son los que están regalando la plata, por el famoso tema del anuncio del boleto estudiantil gratuito en la provincia y que en algunos sectores del gobierno no cayó bien ese anuncio en momentos donde el gobierno nacional trata de presentar el tema de la austeridad y sobre todo el ahorro energético. Entre paréntesis, sería bueno que el gobierno nacional utilizara su plan de comunicación para decirle a los argentinos que ahorren energía, no solo el presidente diciéndolo, ¿no? Y de paso, perdóname, para decir cómo se componen las tarifas. También. Cosa que no sabemos. Cosa que no ¿De sabemos. qué se componen las tarifas? Pero claramente Vidal ayer fue la figura estrella, incluso más aplaudida que el propio presidente de la Nación. Eso va a traer Sí, cantaron algún Si se problema. puede en las gradas, ¿no? De la rural, que es el canto. A diferencia del Día de la Bandera, que fue el presidente, ¿no? Muy incorrectamente, que alentó y encima chicos, acá fue como espontáneo, ¿no? Sí, era un público. Era un público muy afín. exacto. Absolutamente. Ya que hablaban de que termina la feria y de Vidal, ¿Vidal le va a hacer un juicio a la Nación por el fondo del conurbano? Están viendo si lo van a hacer. Sospechan que se No, va yo creo a que ¿Y no hay hacer otro la regla mecanismo, del digamos, que no gobierno. sea un juicio, dado que Es una Vidal, estrategia del Macri. gobierno también para que las provincias vean, bueno, nosotros no tuvimos nada que ver, el Ejecutivo no tiene nada que ver con la justicia. Claro. Sí, Pero, sí, sí. o sea, mire, yo no le quisiera dar estos miles de millones de pesos, pero dado que me obligan, Claro. Pero Sí. también la además... manera en la que San Luis y las otras provincias recuperaron también plata. ¿Recordás? La primera medida que tomó la Corte Suprema para recibir al nuevo gobierno fue colgarle de la mochila miles de millones de pesos, así, para decir, ahora tiene que pagar esto, que durante 12 años, 10 años, no se había pagado. Las Pero provincias acuden a sus reclamos a través de la Corte. Obviamente la negociación es política, pero como hay un consenso en todas las fuerzas de la provincia, Ese es el tema, porque Vidal utiliza además Exacto. eso con la posibilidad de
abroquelar a, todos los tienen, partidos sindicatos. de Buenos Aires. Ahora ella mantiene una buena imagen en el escenario, si uno ve, ¿no?, las encuestas de confianza y todo, la confianza se ve mucho más golpeada justamente en el conurbano, que es donde pegó los números de esta semana que pasó, caída de la industria, pérdida de empleo registrado, fueron números muy malos y a ella le toca sostener, ¿no?, en la zona más golpeada, o una de las zonas más golpeadas, que es conurbano de la provincia de Buenos Aires. El campo fue como una excepción dentro de las noticias que había tenido la economía toda esta semana, ¿no? Sí, lo que pasa es que ahí, perdón, vinculado con Vidal, se da un fenómeno similar, no lo vamos a decir que es el mismo, pero un fenómeno similar al que usufructuaba Scioli cuando era gobernador, que frente a ciertos problemas específicos, la gente le otorga más responsabilidad al gobierno nacional que al gobierno de la provincia. Y desde ese lugar se lo ve más a Macri como culpable, responsable del tema de la falta de obras, de la falta de empleo, de la crisis, de los aumentos de tarifas, y a ella todavía no le toca tanto. Y está bien que así sea, porque en definitiva el responsable es el gobierno nacional. La verdad es que las noticias fueron económicas de esta semana realmente malas, sobre todo una, que es el del empleo. No se perdieron 52.000 puestos de trabajo formales en los primeros 5 meses del año. Es mucha cantidad de gente. Ahora, son por el otro lado, 10.000 personas por mes. Sorprende Miguel Bain, que era asesor de Scioli, no iba a ser ministro, pero digamos el que presidente del Banco pensaba Central. todo, claro. Demasiado optimista, ¿no?, con respecto al crecimiento que él piensa del año que viene. Plantea un 5%, ¿no? Bueno, Macri dijo cuando- 3,5 claro, y dice hay 3,5. quienes... Bueno, el Fondo Monetario dice 13,5 también. La verdad que hablar del 2017 es muy lejos. Porque todavía está la discusión Del 2016. del 2016, exactamente. Claro, En el caso la de discusión del Vidal, 2016 es a ver, cuánto caemos. Este año es un año de recesión y de caída de la economía. En todo caso, la discusión o el debate es, ¿vamos a caer 0,5, 0,8 o 1,5 y más? Y depende de este semestre, de lo que pueda hacer el gobierno, curiosamente, de las políticas keynesianas que pueda hacer el gobierno. No de las ¿Qué, políticas... jubilación decís? Pero No, eso va a obra tardar. pública. Obra pública. La vieja y bueno, querida obra ¿quién habla de un pública? plan Marshall? Hoy estaba... Sí, en perfil, porque algunos funcionarios lo buscan rebautizar, porque el plan segundo semestre parece que no va. Sí, Parece la que idea dejamos de para tirar... lo vamos a dejar para 2017. Entonces, en algunos funcionarios del gabinete económico empezó a funcionar un poco este tema de bautizar a las cosas con un proyecto de plan Marshall, que en realidad es de lo que se viene hablando, que es instrumentar. Meter plata en la obra pública. En la obra para pública, dinamizar, sí, ¿no? algunos le dicen plan tercer semestre. Pero Pero hay un Claro, porque el problemita tema que- de la obra pública hay que recordar que ya había sido detenida por el gobierno anterior, ¿no? Entonces, digamos, entre que la detuvo Cristina Kirchner y no arranca Macri, aunque hay muchos anuncios espectaculares de miles y miles de pesos, bueno, hasta llamar a licitación y hasta que empiecen las obras, pasan a una Ahora, cantidad de meses, hicieron algo que creo que está bien, que es ponerse al día con los proveedores. Ah. ¿no? Bueno, Digamos, había un muchas retraso, deudas que hay en todo. claro, de las También es deudas otro de- problema que se ve desde el punto de vista judicial. Pensá que la obra pública fue el vehículo más grande de la hipercorrupción del gobierno kirchnerista. Tenía muchos vectores, pero la obra pública era central. Nosotros estamos publicando hoy el detalle que va a dar Leonardo Fariña esta semana ante el juez, con el paso a paso de cómo se iba robando y qué porcentaje se iba quedando empresario. ¿Tiene más para dar, secretario. Fariña? Esta semana. Sí. Esta semana, que termina la feria judicial, seguro ya lo conversaremos, viene un poco lo que había ordenado la Cámara Federal, vamos hacia el sobreprecio, ¿no? Juez, corra Ahora, un poquito su pareciera hipótesis. que Fariña, Lo que digo al es, perdóname, Sí. para reactivar la economía vos tenés que, en este momento, la economía a través de la obra pública, de la construcción, apelar a las mismas empresas que están recontracuestionadas por ser partícipes, no víctimas, de este circuito de corrupción. Entonces hay un problema y funcionarios que dicen, ojo lo que vamos a firmar acá, porque cuidado. Yo decía que, a diferencia, parece que Fariña está mucho mejor pertrechado en sus declaraciones y en la documentación que Pérez Corradi, ¿no? Que hasta ahora no ha trajo aportado nada, el demasiado, autor intelectual pero del triple Fariña sigue crimen dando, que me parece, iba. como Da unos cosas más detalles concretas. tremendos y habla de cosas, o sea, porcentaje que se quedaba hasta el departamento de legales del Ministerio de Planificación, porque decía, bueno, mi última firma para el expediente, 1% para mí. Pero si vos firmás, también 1% para mí. Bueno, 1% para vos también.
los que participaban de las licitaciones decían, bueno, yo por perder, pero tengo que comprar el pliego y participar de esta farsa, 4% para mí. Bueno, por eso no... Y así, digamos, la obra pública, Eso es con lo que interesante, publica los que Nación, perdieron es que para después mí, Vialidad los que Nacional... avalaron, los que le dieron, porque cada vez que había una licitación había otros que perdían y nunca nadie impugnaba. Porque ganaban otras. Ahora Sí. no van otras. Era un gran cartel. No, A ver, y el que la impugnaba Cámara- quedaba fuera de algunos negocios. Claro. Hubo gente que impugnó y que se quedó fuera de algunos A ver, ¿vos negocios. sabés quién es uno de los que más explicaciones Sí. va a tener que dar de todo esto? Carlos Wagner, que fue Claro. presidente de la Cámara Claro. Argentina de la Construcción durante 5 años, 6 años. El presidente de la Cámara de los Empresarios, Ahora- donde están todos, los grandes, los chicos. Zaffaroni dijo en las últimas horas que Cristina Kirchner podría llegar a ir presa como una idea de si hiciera falta. ¿Vos ves a Cristina Kirchner como responsable de este esquema último, Martín? ¿De cuál? De obra pública. No lo sé, pero lo están investigando. Obviamente era la presidenta, digo, hay una cosa de responsabilidad política. A mí me parece que hay que distinguir entre responsabilidades políticas y responsabilidades penales. Lo penal que lo investigue la justicia y lo otro, si la obra pública está cartelizada o estaba cartelizada, deberá descartelizarse y deberá ponerse en marcha con otra discusión que me parece que empieza. Digo, ¿la obra pública alcanza para reactivar? Digo, acá viene Roosevelt con todo el plan del Valle del Tennessee. ¿Alcanza eso? ¿O va a alcanzar para un sector? ¿Y qué pasa con las textiles, los juguetes, la industria indumentaria en general? Digo, ¿qué pasa con eso? ¿Qué pasa con la importación? Lo que pasa Digo? es que comparado con Brasil. el primer semestre está la revolución productiva. Haces un puente Sí. y ya es el 100% más. Bien. Ahora, ¿qué pasa con Y los tenés- otros perdón, sectores? Carlos, y tenés caída de changas. Y la caída de changas, en el Gran Buenos Aires, yo anduve recorriendo La clase Matanza, media Díaz, baja, ¿no? La clase que está media en peor baja situación, y la que pasa de pobreza e indigencia. No, Ahora, que lo que está hay claro muchos- de Zaffaroni, son 5 digamos, minutos. me parece que lo de Zaffaroni Sí. es muy avieso, está en línea con el tema me persiguen por kirchnerista o por peronista. Está claro que no es por eso, es una estrategia de defensa, pero lo que me parece peor, que te diría desleznable desde el punto de vista de Zaffaroni, es volver a recuperar el argumento de volvimos al 55. Digo, no es una dictadura militar, no hay bombardeos, no hay fusilamientos, no hay proscripciones. Era una Digo, línea que Cristina Kirchner había tirado cuando ella fue a tribunales con el acto la primera vez. primera Sí. vez. Hizo toda una suerte de Y paralelismo se lo entre el trataron 55... de encajar al Papa también. ¿Te acordás que dijeron, Sí. si el Papa piensa esto? Es lo que le dijo Bonafini al Claro, Papa. Exacto. Sí. Santidad, estamos en el 55 en Argentina. Que él se Que es, decir, bueno, yo no recordemos, pienso ¿no? El eso, momento digo. de inicio de la proscripción del peronismo, la persecución, etcétera. Entonces lo planteaba en un contexto de dictadura militar, ¿no? Fue un golpe militar, ¿no? Era... No, No parece que pensemos- estuviera proscripta Cristina Kirchner. De hecho, anuncian como una segunda entrevista hoy, no sé si telefónica Ah, sí, claro, o en igual, vivo. sí, sí, sí. ¿no? Nuevamente. Pero Pablo, pensemos que de todas maneras es un argumento político Obvio. para responder a un tema judicial. Cristina no se mete en temas judiciales, en técnica judicial. No, no. Y encima eligió a Dalbón. Sí, como qué tema. abogado. Berbisky ha estado muy crítico de la elección de Albón Sí, como abogado. Dice que la chingó directamente eligiendo a Albón y Sí. que si eligiera un abogado mejor, tendría mejores resultados. Dice que da vergüenza. Tampoco está de acuerdo, hoy plantea que ya el hecho de ir por calumnias contra Margarita Stolbizer, ¿no? Horacio nunca estuvo de acuerdo, digo, Horacio, el CELS, pero además los periodistas del diario, digo, en general, digo Horacio porque es el que encabezó eso en su momento, incluso desde estas diferentes vertientes, pero nunca estuvimos de acuerdo con que los funcionarios públicos o que las personas públicas, digamos, que tienen no solo el derecho a voz que lo tiene cualquiera, sino la posibilidad de expresarse, utilicen el tema de los tribunales para eso. Claro. Digo, y el gobierno de Cristina, una de las cosas que hizo, siguiendo recomendación Lo había- y había obligación dero- del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, es Derogar despenalizar. calumnias. Claro. Y ahora Queda- la lleva Margarita Queda Stolbizer. juicio civil, en todo caso. Claro. Y ahí ya no es una discusión legal, digo, hay posibilidad de hacerlo. La discusión es política. Claro. Alguien que tiene derecho a voz tiene que ejercer el derecho del juicio civil, es un derecho eso. Sí. Y puede hablar. Sí, 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 Nadie claro. habla, Albón, otro ¿no? habla. Es Se puede un hablar. Un mago personaje de Albón, realmente. Un mago de los juicios por daños. Sí. Y bueno, Caranchos, voy a sacar estilo, todo. sí. ¿sí? La Pero estrategia un poco que lo de López podría pasar en cualquier gobierno, que dijo Cristina Kirchner, en realidad no constatase ninguno, porque no le pasa a Obama, no le pasa a Merkel, pero bueno, vayamos a gobiernos más cercanos, no le pasa a Evo, no le pasa a Correa, por lo menos pasa en a la Brasil y faz están todos pública. presos. Bueno, le pero pasa a Lula, En ¿no? Brasil están- Pero, bueno, ¿por qué no volver en Espera estos que temas entonces vos- a la base?
¿no? ¿Qué es? Una dice, bueno, se victimiza, la otra sí es el 55. Vamos a la base, volvamos. López, los bolsos, ¿de dónde sacó la guita? Investiguemos y ahí empezar a subir. Vamos una Si tanda y llega, enseguida llega. venimos, porque retoma la feria judicial después mañana, vacación de invierno, termina la feria judicial y hay mucho por delante en los tribunales. Tanda y ya volvemos aquí en Ronda de Editores.